todo lo que sucedió también con, ¿verdad? Con Abraham, lo que fue sucediendo con José y lo que hoy en día va a suceder con Moisés, que es uno de los hombres que Dios va a usar, ¿verdad? Uno de los patriarcas que Dios utiliza a través de esta historia. Y el capítulo 2, sin más preámbulos, como para dar inicio y ir de una vez adentrándonos en esto, dice, según el versículo 1, que la primera parte de esta historia se titula El nacimiento de Moisés. Y es que hoy vamos a estar viendo todo el nacimiento de Moisés, cómo él nace a través de una época difícil, de una época muy complicada, donde más bien el faraón desde ese entonces, Ramsés, está buscando que maten a todos los hombres israelitas que nazcan y que dejen vivas solamente a las mujeres. Moisés es uno que pasa digámosle, por esa época de la historia muy difícil, por esa época de la historia complicada, porque él tiene que jugársela con eso, tiene que ver cómo hace para poder sobrevivir, para que no lo maten, para que pueda, ¿verdad?, llegar a ser ese hombre que Dios iba a usar más adelante. Y hoy vamos a ver cómo sucede, hoy vamos a ver cómo Dios lo usa, vamos a ver cómo Dios hace que todo fluya, que todo en su entorno se dé y que las cosas, por más de que un hombre venga a establecerlas, Dios es el que finalmente determina que así se hagan. Y es que yo creo que una de las cosas que nos enseña el capítulo 2 de Éxodo, mis hermanos, es que en la vida, como hombres, podemos querer hacer un montón de cosas, podemos querer proponer cosas, podemos tener un montón de planes, un montón de cosas por hacer, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, todas esas cosas se van a dar, van a suceder, todos esos planes se van a cumplir solamente si Dios quiere, porque hay que entender que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable, y ante eso tenemos un Dios soberano que hace conforme a como Él quiere. Y como Él hace, como Él actúa, como Él trabaja y como Él quiere es la mejor forma para nosotros. Moisés posiblemente era un hombre que le merecía morir. Era un hombre que, aunque muchas veces el enemigo quiera levantarse y quiera interponerse ante los planes que Dios está trabajando o está haciendo una persona, no sabe que no puede. Satanás ha intentado más de una vez, muchas veces en la palabra de Dios, de obstruir en los planes de Dios, de tratar que los planes de Dios no se cumplan, que no se efectúen, que no se hagan. Pero como les digo, el enemigo no sabe que eso no es posible. El enemigo no sabe que está perdiendo el tiempo con una persona como lo es Moisés, ¿verdad? Que al contrario busca cada día de Dios, empieza a levantarse en el Señor, por más de que él dice que no puede y cree que no es así, pero como Dios lo utiliza. Como Dios, a pesar de que el enemigo, tal vez utilizando al faraón para que matasen a todos los hombres, mis hermanos, imagínense el montón de hombres que murieron, ¿verdad? El montón de israelitas, hombres que murieron, que más adelante podían llegar a ser como Moisés, podían llegar a ser un futuro predicador, un futuro pastor, un futuro líder que Dios levantaba, un futuro pastor de ovejas, un montón de cosas más de cómo Dios hubiera utilizado a esas personas. Pero por causa de un ataque que Satanás interpone, utiliza al faraón para que el faraón dé la orden de que se maten a todos los niños, a todos los varones nacidos en el pueblo de Israel. Y a pesar de esto, mis hermanos, como les digo, Dios efectúa su obra, porque no hay nada ni nadie que pueda detener al Señor, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios quiere hacer. Es un Dios imparable, nada ni nadie lo puede parar, ni la mundanidad de este mundo, ni Satanás, nadie absolutamente. Entonces las cosas de Dios se efectúan como Él quiere que se efectúen y así se dan. Así se llegan a dar, llegan a concluirse como Él quiere que se concluyan. Y esto es lo que sucede con Moisés. Moisés es un hombre usado por el Señor, en el cual la obra de Dios se efectúa tal y como Él quiere, se concluye, se determina como el Dios quiere. Dios le dice más adelante a Moisés, que es algo que no hemos visto, pero vamos a ver más adelante: yo quiero usarte, quiero que seas un hombre fiel, que comparta de mi palabra, que libere al pueblo de Israel. Y Moisés le decía: me escoges a mí, ¿por qué no escoges a otra persona? Yo que soy tartamudo, yo que me cuesta hablar, yo que un montón de cosas, ¿verdad? Y Moisés se ponía a dar un montón de excusas. ¿Cuántas veces no nos hemos presentado delante del Señor dándole un montón de excusas? ¿Cuántas veces Dios no nos ha buscado para pedirnos un favor, para querer que hagamos algo, y cuántas veces no le hemos rechazado? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, es que yo no, es que me da vergüenza hablar en público, no, es que, etcétera, etcétera, etcétera? Mis hermanos, si nosotros tenemos un comportamiento como este, sea como sea, si Dios quiere hacerlo, usted lo va a hacer por más que usted diga que no. Así como pasó con Moisés.
Pero si Dios tal vez estaba probándolo a usted y usted no quiso y Dios dice, bueno, está bien, porque también tenemos un Dios respetuoso, un Dios que hace conforme nosotros le permitamos. Entonces, si usted dice, no, 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 yo no quiero, y Dios dice, bueno, está bien, no quiere, le voy a respetar, Dios utiliza a otra persona, pero lo deja usted botado. Ahora, quiero que quede claro algo aquí que la gente malinterpreta, que la gente malentiende, y es que Dios escoge a ciertos. No, mi hermano, no. Yo quiero aclararle, Dios nos ha escogido a todos y a cada uno de nosotros, al millón de población que existe. Lo que pasa es que hay personas que rechazan al Señor y la obra de Dios no se efectúa en ellas. Como hay personas que rechazan la obra de Dios, pero Dios dice, no, yo te voy a usar a ti y a ti te voy a usar. Así es que por más que tú digas que no, te voy a usar. Y Dios lo usa. Por más de que usted diga, no, 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 por más de que usted dé mil y una excusa, mi hermano, Dios lo llega a usar. Y así fue como Dios usó a Moisés, perdón. Y cómo Dios lo levantó para que liberara al pueblo de Israel. O sea, Dios decía, este es el hombre perfecto, es el hombre adecuado. Mi hermano, usted tiene que entender otra cosa que la palabra de Dios nos enseña a través de esto. Dios no escoge personas perfectas. Dios no escoge personas que están buscándole. Dios escoge a la persona que está más bien apartada de Él, a la persona que está más perdida. Y usted me va a decir, ¿por qué? Qué tonto Dios al escoger a la gente. ¿Por qué no escoge los que le sirven? ¿Por qué no escoge los que están más pegados a Él? ¿Por qué? Porque Dios quiere iniciar una nueva obra en esa persona que se está levantando en el cristianismo, en esa persona que se está levantando en el ministerio de Dios, en el ministerio del Padre. Mi hermano, el Señor utiliza a la gente conforme a Él quiere y conforme, ¿verdad? Nosotros también la aceptamos. Y así como Dios utilizó a Moisés, asimismo Dios puede usarte a ti hoy en esta preciosa tarde. Asimismo Dios me ha usado a mí, le doy gracias al Señor, y asimismo Dios va a usarnos conforme a nosotros le aceptemos. Y el capítulo 2 dice finalmente en el verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Verdad? Dice que un hombre que era familiar de Leví, ¿verdad? Era parte de la familia de Leví, que era otro hombre, o inclusive un apellido, es como decir, un familiar de apellido González, de apellido Chávez, de apellido Guzmán, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cualquiera que le quiera poner como ejemplo. Dice que ese hombre o esa mujer, pero en el caso de la palabra dice un varón, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, igual a una mujer de su misma nacionalidad, por decirlo así. O sea, de su mismo pueblo, de su misma ciudadanía. Ahora hay que entender una cosa, la gente en ese tiempo estaba más dividida más que nunca hoy en día. Hoy en día usted puede conocer las provincias, las 7 provincias del país, por lo menos aquí en Costa Rica. Puede conocer los barrios, ¿verdad? Fátima, si usted se pone a mencionar barrios, o sea, ¿verdad? Barrios de cada provincia, de Heredia, San Francisco, San Isidro, no sé, un montón, ¿verdad? De San José, bueno, Guadalupe, ¿verdad? Ipiz, un montón de barrios, de Guanacaste, ok, Liberia, ¿verdad? Nicoya, un montón de, ¿verdad? Es como por decirlo así para que me entiendan. Entonces, antes era una división todavía mucho más abierta, mucho más centrada, porque en ese tiempo se dividían no solamente en provincias, en capitales, sino que se dividían también en ciudades, barrios, pueblos, aldeas, o sea, era un montón de divisiones. Usted decía, voy a ir a tal lugar y la persona le creía, porque eran tantos los lugares que existían en un solo país que era, wow, algo increíble. Gracias al Señor eso hoy cambió, porque tenían sus desventajas y no voy a hablar de ellas porque nos estaríamos saliendo del tema, pero esto era algo que se daba desde ese entonces. Entonces, los levitas eran a unas personas que se le conocían por ser de una parte, de un cierto lado, de un cierto lugar de donde estaba sentado todo el pueblo de Israel. Recuerda que estamos hablando del Mediterráneo, estamos hablando de donde está ubicado Egipto hoy en día y de donde está ubicado todo Israel. Los levitas estaban ubicados ahí desde ese entonces. Ahora, no existía como tal continentes, ellos nada más iban descubiertos esos continentes como Cristóbal Colón, ¿verdad? Como el descubrimiento de América, como el descubrimiento del continente europeo, asiático, cada continente tiene su descubrimiento, como una persona los descubrió, como, ¿verdad? Desde la creación del mundo fueron siendo descubiertos. Y mi hermano y amigo, eso desde ese entonces no tenía una identidad como tal. Ellos simplemente decían, somos del pueblo tal, somos de la ciudad tal, somos de la familia tal.
Dice el versículo 2, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido durante 3 meses. Recordemos cuál fue el mandato que hizo el faraón. El faraón dijo, voy a mandar a que maten a todos los niños hombres. Y la gente era como, Dios mío, el faraón está ordenando que maten a todos los niños hombres. ¿Qué vamos a hacer, santo Dios? ¿Verdad? La gente estaba preocupada. La gente, claro, que les nacía un hijo hombre, tenían que despedirse de ese hijo que les nacía porque lo iban a matar. A excepción de que fuese una mujer, porque a las mujeres sí las dejaban vivir. ¿Con qué objeto? ¿Con qué razón hacía esto el faraón? Bueno, el faraón lo hacía para que el pueblo de Israel, como lo vimos en el capítulo anterior, y usted puede buscar el video más atrás, el faraón lo hacía por la razón de que no quería que el pueblo de Israel aumentara, no quería que el pueblo de Israel creciera, porque él tenía miedo de que el pueblo de Israel creciera tanto, que se enfrentaran a los egipcios y les ganaran en una batalla. Ese era el temor, ese era el miedo de Ramsés en este caso. Entonces, él dice y le ordena a la gente, le ordena a sus esclavos, a sus siervos, a sus sacerdotes, vayan y maten a todos los niños hombres, así como se los pidió a las 2 parteras usadas por Dios que no lo quisieron hacer. Pero él les dijo, hágalo. Entonces, por eso esta mujer, con todo el temor de su vida, no quiere que le maten a su hijo, que ese futuro hijo, vamos a ver que es Moisés. Entonces ella dice, no. Y junto con su esposo, esconden a su hijo Moisés durante un tiempo o una década de 3 meses. ¿Verdad? Una época de 3 meses lo esconden, ¿verdad? Con el miedo de que no llegase ningún hombre de Egipto, que no llegase inclusive el faraón, que era el que estaba vigilando todos los pueblos, todos los lugares de Egipto, y que les dijera algo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, por eso es que esta mujer lo esconde. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Oigan lo que tomó como decisión, o oigan lo que hizo esta mujer. Dice la palabra que la mujer ya no podía esconderlo más. Tenía 3 meses de tenerlo escondido, pero ya no podía más, ya no lo podía ocultar, ya no lo podía esconder. O sea, imagínense qué difícil fue para ella. Es como las personas que en las épocas de guerra, donde habían guerras, guerras sí de países, cuando se peleaba Estados Unidos, Rusia, cuando se peleaba China inclusive, ¿verdad? Se peleaba Japón, Corea del Norte, Corea del Sur y ese montón de guerras más que históricamente humanas se conocían a nivel, ¿verdad?, del pasado. Asimismo eran como a los hombres, buscaban a los hombres para usarlos como soldados del ejército. A todo hombre de todo este pueblo iba a ser un soldado del ejército, un soldado más, pero personas no querían que se unieran al ejército. ¿Por qué? Porque sabían que iba a ser peligroso, que posiblemente los iban a matar, que iban a morir en medio de la guerra. O sea, iba a ser algo catastrófico. Y la gente escondía a los hombres, escondían niños inclusive, de todo. Asimismo es como en este escenario más antiguo, pero con Moisés. Y dice que su madre, la mujer, su verdadera madre israelita, no lo podía esconder más, ya no tenía cómo, de estarlo ocultando, de estarlo escondiendo en su cuarto o donde sea que lo haya ocultado, pero para que la gente no lo viera, ya no podía más. Y dice que ella tomó la decisión de crear, como por decirlo así, una canasta en donde iba a meter a su hijo. Y usted me va a decir, ¿y qué le va a hacer al hijo? ¿Lo va a matar? No, mi hermano. Yo cuando estaba empezando a leer Éxodo, déjeme contarle que yo cuando leía eso yo decía, ok, pero ¿qué es lo que va a hacer esta mujer? ¿Lo va a tener toda su vida, todos los días de su vida metido en una canasta? Y yo luego dije, no, ¿cómo voy a pensar algo así? Imposible. O sea, el pobre niño no va a respirar, el pobre niño no va a tener libertad, el pobre niño va a ir creciendo. Y no es posible, no se puede. Simplemente decía yo, no, entonces ¿qué? Y seguí leyendo. Cuando uno sigue leyendo, mi hermano, uno empieza la palabra de Dios empieza a responderle cosas en las cuales uno tiene dudas. Perdón. Y dice que entonces hizo ese canasto y colocó al niño en un carrizal a la orilla de un río. Cuando yo leía esto la primera vez que estaba estudiando Éxodo, yo decía, ya, dejó al niño en el río, lo echó, lo expulsó para que el niño llegase a quién sabe qué lugar, porque ya no podía hacer más nada. Y sí fue así. Pero ya vamos a ver el pero o la excepción de lo que sucede después. Y como les digo, el enemigo quiere muchas veces detener los planes de Dios, pero lo que él sabe es que no lo va a poder hacer. Y con Moisés no sabe que no lo va a poder hacer.
Trata de hacerlo, pero no lo logra. Trata de hacer que se pierdan un río para que no se haga ese futuro líder que Dios usó, que iba a usar desde ese entonces, pero lo logra hacer el Señor. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de maneras muy hermosas. Mis hermanos, Dios, así mismo como trabajó, y yo quiero que hoy usted se vaya con esto, así mismo como Dios trabajó con Moisés, así mismo Dios puede trabajar con usted. Y fue una de las cosas que Dios hizo con él. Y dice el versículo 4, una hermana suya, la hermana de Moisés, ¿verdad? Una hermana como tal de él, dice que se puso a lo lejos para ver qué era lo que acontecía, quería ver qué era lo que pasaba, quería ver qué era lo que sucedía desde ese entonces con el hijo, quería ver qué era lo que pasaba con Moisés, ¿verdad? Quería ver qué era lo que su madre iba a hacer con él. Ahora, ella estaba bien, ella no tenía problema alguno porque era una mujer y recordemos que la ley aplicaba solamente para los hombres, las mujeres no tenían ningún riesgo alguno. Entonces, pero ella estaba viendo todo lo que sucedía. Y dice el versículo 5, y la hija del faraón. Ok, antes de hablar de esto, estamos hablando de una vida israelita, estamos hablando de los israelitas. Los israelitas, por decirlo así, eran personas que no tenían mucho recurso económico, no tenían mucha plata, lamentablemente eran personas pobres, eran personas que amaban a Dios, pobres, pero aunque no tenían cosas, aunque no tenían a veces que vestir, que comer, porque la misma palabra lo explica, pero eran personas que amaban a Dios, a diferencia de los egipcios. Los egipcios tenían un montón de plata, tenían de aquí a allá templos sagrados, un montón de cosas, pero lo malo es que no estaban dándose cuenta de que adoraban a otros dioses falsos, a dioses de metal, dioses de madera, y que no adoraban al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios eterno, a ese que permanece hasta el fin. Mis hermanos, usted puede tener riquezas, que fue lo que hablamos la vez pasada, usted puede tener un montón de cosas, usted puede ser una persona que vive de lujos, pero si usted no ama a Dios, si usted no busca del Señor, si usted no tiene una relación con Cristo, todas esas riquezas de nada le sirvieron, déjeme decirle. Y usted está viviendo una vida equivocada, posiblemente comprada por las mentiras de otras personas. ¿Cuántas veces no han mentido en la religión? ¿Cuántas veces no han dicho cosas que al fin de cuentas son falsas, verdad? Entonces, por eso es que aquí era un tema distinto. Y aquí es donde empiezan a hablar también ya de los egipcios como tal, la historia de ellos. El versículo 15 dice que la hija del faraón descendió a lavarse al río, ¿verdad? Ella salió después de que estaba con todo el pueblo, después de que estaba con otras mujeres posiblemente en esa, ¿verdad? En ese alistamiento, porque ellos estaban ahí, como les explico, alistándose y todo para servirle al pueblo, para servirle al faraón. Ella era como tal la hija del faraón. Entonces, después de todo eso, mis hermanos, la palabra dice, ya ahí coloqué, la palabra dice que pues ella salió a lavarse y dice que paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio a una criada suya a que la tomase. O sea, ellas estaban ahí, ¿verdad? Haciendo sus cosas, lo que tenían que hacer. Y el versículo 7 dice, el versículo 6, perdón, dice, y cuando la abrió, ¿verdad? Dice que una muchacha parte de las mujeres egipcias encontró el canasto que había sido dejado en el río. La mujer israelita que iba a dejar el canasto en el río, que era la madre de Moisés, lo dejó en el río porque ya no podía más cuidar a su hijo. Pero dice que esta mujer egipcia encontró el canasto, lo abrió y encontró al hijo, encontró a Moisés. Dice que ella cuando lo abrió y vio al niño, aquí el niño lloraba, claro, ¿verdad? El niño estaba llorando, el niño estaba sufriendo porque se encontraba en condiciones distintas y como todo niño normal que nace al principio, lloraba, ¿verdad? Entonces, asimismo, ella encontró al niño en el canasto y dice que aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos, es dijo ella. O sea, ella entendía que era un niño liberado por los israelitas porque ya no podían más por la ley que iba dado el faraón. Entonces la compasión era tan grande gracias al Señor por medio de esta mujer egipcia que también Dios usó para meterla en esta historia, que la compasión fue grande y ella dijo, ok, no, o sea, es un niño hebreo, pero igual merece estar vivo, ¿verdad? Porque aunque el faraón estableciera ciertas leyes, ¿verdad? Ellas tenían, pues amaban igual a su hijo. Amaban
amaban a las personas y todo, tenían un cierto grado, o sea, por más de que, hasta por el faraón, por más de que él estableció estas leyes y parecía que era un hombre que no amaba a nadie, pero igual había siempre un amor en ellos, había algo que los hacía retractarse, ¿verdad? Que hacía que tuvieran compasión, y eso es el Señor cuando toca a las personas muchas veces, cuando las personas cambian algo que hacen mal, ¿verdad? Entonces, así mismo estaba Dios con esta mujer, y esta mujer dijo, no importa, aunque el faraón, que es mi jefe, dijo, por decirlo así, que ya teníamos que matar a todos los niños hombres, yo voy a permanecer, voy a hacer que este niño permanezca vivo y lo voy a cuidar. Pero fíjese lo que pasó después. El versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Verdad? Lo que quiero que entiendan aquí es que en este escenario hay dos mujeres, la hija del faraón y la otra mujer que estaba acompañando a la hija del faraón. Ella estaba prácticamente bañándose, lavándose en el río, y ella fue cuando encontró el canasto, la hija del faraón, que quede claro. Pero esta otra mujer, la que estaba acompañando a la hija del faraón, le dijo, bueno, yo voy a conseguirte una nodriza para que cuides a este niño y no tengas que preocuparte tú por cuidarlo, tengas que hacer las cosas que tienes que hacer, pero que no te preocupes por este niño. Entonces, el versículo 8 dice también, y la hija del faraón le respondió y le dijo, ve entonces. Y entonces dice que la doncella fue y llamó a la madre del niño, ¿verdad? Todo estaba dándose de una forma muy espectacular. Esta historia lleva a cosas muy distintas, a cosas diferentes, a cosas que Dios iba a cambiar o cómo iba a usar a Moisés en este caso. Y entonces la mujer le dijo, bueno, está bien, ve y consígueme una nodriza, consígueme a alguien que pueda cuidarme a este niño porque yo no puedo hacerme cargo responsablemente hablando de un niño como este. Lo quería, lo amaba, tuvo compasión de él, pero le dijo, ve y consigue a la madre de este niño. Y dice el versículo 9, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, ella le dijo, bueno, consiguieron a una muchacha que por fin se iba a hacer cargo, ¿verdad? Y le dijo, ok, cuídame a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. ¿Verdad? Entonces le dijo a su propia, digámosle, a ella misma que estaba ahí, y ella dijo, está bien, lo voy a hacer, lo voy a cuidar, ¿verdad? Ya que no encontraban a nadie, entonces, y le dijo, pero le voy a pagar, y ella sí lo hizo, lo crió y cuidó al niño. Y el versículo 10, perdón, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, esta mujer, mis hermanos y amigos, le iba escogido este nombre a Moisés porque entendía que lo iba encontrado en un río, y posiblemente Moisés significa eso. Entonces, ella lo tomó, lo prohijó. La palabra prohijó hace referencia a, como digámosle, a volverlo a ser su hijo, por más de que no es su hijo de sangre. Porque hijo de sangre no es ni de la sierva ni de la hija del faraón. Hijo de sangre es de la madre israelita que lo dejó en el río. Recordemos que lo vimos al principio. Pero esta mujer egipcia toma la decisión de venir y de hacerlo hijo suyo, ¿verdad? De tomarlo como su hijo, ¿verdad? En esta historia. Entonces dice el versículo, y dice que diciéndole, porque de las aguas lo saqué, por eso le puse como nombre Moisés, para identificarlo tal y como él es. ¿Verdad? La mujer tuvo compasión, la hija del faraón, a pesar de que ella decía, mi padre estableció una ley de que matáramos a todos los hijos hebreos, a todos los varones, a todos los hombres de Israel. Pero a pesar de que mi padre dio esa ley, yo voy a amar, voy a cuidar, voy a proteger a este niño que encontré aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía lástima. Mis hermanos, la lástima hace que muchas veces incumplan ciertas leyes y ciertas reglas, pero no hay que dejar que la lástima sea un factor para detener las leyes que Dios propone, las leyes que Dios impone inclusive. Y esto era lo que pasaba. Con el faraón no había ningún problema, más bien con el faraón era lo que Dios estaba trabajando en esta mujer para hacer que hoy en día fuese el Moisés que fue. Pero era una ley que, como todo les estoy diciendo, ella no iba a cumplir por el tema de lástima, al querer, ojalá que encontrase el niño, y ella, yo no voy a matarlo, que lo mate mi padre, pero yo no. Pero ni así, tuvo compasión y dijo, no, lo voy a cuidar, lo voy a criar tal y como si fuera mi hijo. ¿Qué hubiera pasado si la hija del faraón hubiera dicho, no,
maten a este niño, voy a llevárselo al faraón para que lo mate, porque es un hebreo, que lo maten, porque de una vez, ahora usted me va a decir cómo se dan cuenta que era un niño hebreo, ¿por qué? Porque la mamá, posiblemente, la mamá israelita dejó una túnica para que las personas que lo encontraran supieran que es hebreo. Usted me va a decir, ay, pero qué mujer más tonta, no, mis hermanos, eso para que los egipcios supieran, porque posiblemente, si no tuviera ese manto o esa túnica, hubieran dicho, este niño de quién es, de un egipcio, de algo, y lo hubieran revelado a todo el pueblo de Egipto, hubieran dicho, de quién es este niño, de quién, ¿verdad? ¿Verdad? Y tal vez hubiera salido alguien diciendo, es mío, y no se hubiera dado la historia de Moisés, ¿verdad? Tal y como se dio, gracias al Señor. Entonces, por eso Dios trabaja hasta en pequeñas cosas como estas, para que todo el plan de Dios se llegue a efectuar. Yo quiero presentarles esta imagen que es de lo que les estoy hablando en este entonces. Esta imagen presenta lo que es el nacimiento de Moisés. Ahí pueden ver a las egipcias, las mujeres egipcias. Bueno, yo les dije que desde ese entonces habían solo 2 mujeres egipcias, pero recordemos que habían más. No solamente habían como esas 3 que se ven ahí, habían más. Pero la historia se enfoca en la hija del faraón, que es la que está tomando entre sus brazos a Moisés, y a la otra mujer sierva que está abriendo el canasto. La servidora que le quería buscar a alguien para que se lo cuidara es la que está abriendo el canasto. La hija del faraón es la que lo toma entre sus brazos. La otra mujer simplemente es una mujer que es de Egipto y que estaba ahí con ellas. Y la niña, por decirlo así, que está ahí en esa imagen, es la hermana de Moisés. Es la hermana de Moisés, pero ahora hay que entender una cosa. La palabra de Dios no dice que pase esto. Hay muchas historias, muchas películas que sí dicen que es así, pero si no, en la Biblia no viene, es mejor no crearse especulaciones y teorías de cosas que no están escritas, porque de hecho la palabra dice, ¿verdad? No voy a decir la mala palabra, pero el que le agrega o le quita a la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, la cuestión es que en esa imagen sale ella, pero era la hermana. Además, recordemos una cosa que sí dice la Biblia, es que la hermana de Moisés estaba viendo todo lo que pasaba con su hermano. Estaba viendo cómo lo dejaban en el río, cómo su propia madre dejaba a su hermano, veía a dónde iba a llegar Moisés, todo lo estaba visualizando, y posiblemente a ella la agregan en películas, en videos, inclusive hay una novela hasta de Moisés, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en todas las historias que hablan de Moisés. Bueno, esta fue como la primera parte de esto. Ahora vamos a ver la segunda parte, que se titula Moisés huye de Egipto. Versículo 11 en adelante. En aquellos días dice que sucedió que crecido ya Moisés había crecido, ya tenía una edad más avanzada, dice que salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recordemos que Moisés, por más de que fue criado por mujeres egipcias, recordemos que Moisés, por más de que está en Egipto y la gente cree que es un hombre egipcio inclusive, no es de nacionalidad egipcia. Es como que a mí, por ponerles un ejemplo, me lleven a Nicaragua, me lleven a El Salvador, me lleven a cualquier otro país, mis hermanos, siempre voy a seguir siendo costarricense porque nací aquí en Costa Rica. Por más de que me lleven a otro lado, por más de que digan, usted de aquí, de este país, que me digan allá en otro país, no, sigo siendo de Costa Rica. Eso, para ponérselos de ejemplo, era lo mismo que pasaba con Moisés. La gente creía o pensaba que Moisés fue un hijo que iba a tener una hija del faraón. ¿Con quién? No sé. Pero o que iba conseguido, o que iba a tener otra mujer, o un montón de cosas más. Pero la gente creía, al fin de cuentas, que Moisés era egipcio, pero no sabían que era un hebreo. Entonces, iba a tener costumbres hebreas, por más de que fueron, si acaso, 4 meses lo que estuvo con gente israelita, y ya después todo el resto de sus años de su vida con egipcios, pero igual tenía sus costumbres. Ahora, obviamente, con el dolor de su corazón, con el dolor de todo su ser, él veía cómo maltrataban a uno de los suyos, cómo maltrataban a un hebreo, cómo maltrataban a un israelita, ¿verdad? A un hebreo, israelita, como quieran llamarlo. Y él decía, ¿cómo es posible que le estén haciendo esto a él? O sea, él veía cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Y él decía, ok, yo soy hebreo. Él desde ese entonces no sabía. Ahora hay que entender algo, la palabra de Dios lo habla y lo vamos a ir viendo. Pero Moisés del llano no sabía su historia.
hasta después que se da cuenta de todo lo que sucede. Él empieza a darse cuenta, él se empieza a enterar de lo que sucede, él se empieza a enterar de quién es su verdadera madre, que no es de los egipcios, sino que su madre es otra. ¿Verdad? Y entonces dice que en el verso 12, miró a todas partes Moisés y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ojo con lo que hizo Moisés. Moisés, el primer pecado que hace Moisés. Por eso es que hay que entender que en la palabra de Dios, Dios utiliza un montón de personas, utiliza patriarcas, utiliza un montón de personajes bíblicos para hacer su obra, pero no son perfectos. Han tenido más de una vez algún pecado. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Matar a este egipcio, matar a este hebreo, perdón. Solo por la cólera, solo por la ira o por el enojo al ver que uno de los del faraón, que uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los suyos, a un hebreo, a un israelita. Ahora, como les digo, él no tenía entendido aún como tal cuál era su identidad. Él no sabía aún como tal que él era un hebreo, no un egipcio. Pero por más de todo, a él le daba lástima. A él le daba lástima. Y él decía, no. Ya hay que, o sea, no, las cosas como son, y tomó una decisión incorrecta de matar al egipcio. Lo mató y dice la palabra que lo escondió en la arena. O sea, cavó, hizo un hueco en la arena, metió a este hombre y lo escondió entre toda la arena. Recordemos que estamos hablando de Egipto. Egipto son desiertos. Egipto es arena. Egipto, ustedes han visto Egipto, mis hermanos. Entonces, por eso es que sucede esto. Y dice el versículo 13 que al día siguiente salió Moisés y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, dice que en ese entonces, después de todo lo que sucedió, después de que Moisés mató a este hombre egipcio, al día siguiente encontró a dos hebreos que estaban enojados, que estaban quejándose, por decirlo así. Y les dijo Moisés, ¿por qué los maltratan el uno al otro? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Les dijo Moisés, ¿verdad? O sea, Moisés al primer día llegó con cólera y mató al egipcio por ver que estaba maltratando al israelita, que estaba maltratando al hebreo. Pero al segundo día no llega con cólera, sino que llega más calmado y dice, ¿por qué maltratas a tu prójimo? ¿Por qué le haces esto a este israelita, a este hebreo? ¿Por qué? ¿Verdad? Era una de las cosas que Moisés le preguntaba a él, por lo menos no iba actuado mal desde este entonces. Y dice el versículo 14 que le respondió al egipcio, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ojo, la noticia se esparció. ¿Cómo? No se sabe. Mis hermanos, en esta vida hay muchas cosas que se esparcen en la forma que usted menos lo piensa. Usted hace algo malo y ya la gente lo critica. Usted hace algo y ya todo el barrio se da cuenta de lo que usted hizo. ¿Por cómo? No. Usted hace algo malo en la iglesia. La noticia se esparce, pero mire, que desde el que menos se ve que sabe es el que más sabe y bueno, un montón de cosas más. Y asimismo los egipcios sabían que Moisés iba a matar a otro egipcio por cólera al ver que estaba maltratando a un hebreo. Y él le dice, ¿tú quién eres? ¿Te crees un príncipe? ¿Te crees un rey? ¿Te crees un juez para venir a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer? O sea, ellos con la cólera también. Ahora, aquí los que tenían cólera eran los egipcios, no era el hebreo Moisés. No como la vez pasada que el que tenía cólera era el hebreo Moisés y los egipcios no. Ahora en este caso eran los egipcios. Y le dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice la palabra que tuvo miedo y le dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Él dijo, qué mal, la gente se empezó a dar cuenta de lo que yo hice, del error que cometí, porque Moisés entendía que era algo que él iba hecho mal. Y el versículo 15 dice, oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés es cuando huye de Egipto, mis hermanos. Moisés toma la decisión de escapar, toma la decisión de huir por el miedo de que el faraón lo matase o le hiciera algo, lo condenaran a muerte o le hicieran algo malo. Porque el faraón quería matarlo después de lo que le iba hecho a uno de sus servidores, a uno de sus egipcios, claro, con toda la cólera del mundo. Pero Moisés escapa desde ese entonces y se va de Egipto a la tierra de Madián. Y dice que el versículo 16, que estaba sentado junto al pozo, y dice que 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Ok, aquí hay que entender una cosa. Estuvimos hablando de un escenario egipcio, de un escenario donde sucedieron cosas que pasaron en Egipto, ¿verdad? Que le sucedieron a Moisés. Estamos hablando de la historia de Moisés.
La historia de Moisés es hasta el capítulo 6. Pero, mis hermanos, lo que quiero que entiendan aquí es que estábamos hablando de un escenario, por decirlo así, Egipto. Ahora estamos hablando de un escenario madianete, o sea, de otro pueblo de Madián, de otra tierra que no es de Egipto. Y dice que las hijas de un sacerdote van a recoger agua para darle a sus ovejas. Ellas eran como pastoras de ovejas, cuidaban a sus ovejas, estaban ahí, ¿verdad?, al pendiente de todo, y su padre las enviaba a cuidar esas ovejas. Pero dice que, más los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea, unos pastores jugando, diciendo, bueno, nosotros somos los encargados, váyanse de aquí, ustedes mujeres que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Era lo que posiblemente decían ellos, porque ellos tenían una identidad, o decían, no, nosotros somos los encargados aquí, como el egipcio que le decía a Moisés, ¿tú quién eres para creerte encargado y venir a poner cosas que nadie puede poner, solamente el faraón, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Moisés las defendió y les dio agua conforme al agua que ellas habían recogido, ¿verdad? Defendiéndolas, ayudándole a estas mujeres. El versículo 18 dice, y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ruel se llamaba el padre de ellas, el sacerdote, por decirlo así. Y él les dijo, pero ¿por qué vinieron tan rápido? ¿Por qué vinieron hoy tan pronto? Cuando siempre que van a recoger agua duran un montón, duran bastante en darles a las ovejas. Y posiblemente más de una vez que estos pastores o que estos hombres echaron a esas mujeres. Y claro, ellas se sentían mal y todo porque su padre las enviaba, pero ellas no podían hacer nada. Pero hoy fue una historia distinta porque aquí se entrometió Moisés. Aquí llegó otro hombre a cambiar las cosas. Moisés vino para cambiarlo todo. Y entonces estaba cambiándolo. Y así, bueno, y así fue. Y dice que el versículo 19, ellas respondieron y le dijeron a su padre, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y le dio de beber a las ovejas. ¿Verdad? Ellas les contaban todo a su padre, todo lo que pasaba. Posiblemente su padre se sentía mal más de una vez que rechazaban a sus hijas. Y dice el versículo 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre que les ayudó? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llámenlo para que venga y coma. ¿Verdad? Este hombre el padre de esas hijas con toda la intención de ayudarlo dijo, no, llámenlo, que venga y que coma, que venga y esté con ustedes. O sea, él las ayudó y ahora él merece que nosotros lo ayudemos. ¿Verdad? Y dice que el versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer, a Moisés. Ok, Moisés fue a Moisés, gracias a Dios Moisés seguía ahí, no se iba ido de ese lugar. Entonces llamaron y le dijeron, Moisés, le dijo Ruel, que era el padre de las hijas, le dijo, ven, como tú fuiste bueno con mis hijas, como tú las defendiste, como tú las protegiste, como tú las cuidaste, como echaste a esos pastores malos y como tú les diste de beber a esas ovejas, yo te voy a recompensar y te voy a dar de comer. Y Moisés fue, todo feliz, todo contento, y dice que fue pasando el tiempo hasta que Ruel, su padre, el padre de estas hijas, vio que Moisés era un buen hombre y le dio a su hija Séfora. Le dijo, Séfora va a ser tu mujer y la vas a tomar como esposa. Y el versículo 22 dice, y él ya le dio a luz a un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. ¿Verdad? Tuvieron un hijo, a Moisés y Séfora, y le llamaron a ese hijo Gersón, y le dijo, forastero soy en tierra ajena, dijo Moisés, por lo tanto le pondré Gersón. ¿Qué significa eso? Y el versículo 23 dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con el motivo de servidumbre. Y dice el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel, versículo 25, y los reconoció el Señor. La gente estaba impactada, la gente estaba asustada por todo lo que iba sucediendo con el rey de Egipto, con el faraón, ¿verdad? Y la gente quería respuesta, la gente quería que sucediera algo, que pasara algo y que volviera a estar todo en orden, ¿verdad? Entonces la gente busca de Dios y Dios les reconoce, gracias al Señor. Y Moisés, recordemos que está ahí en Madián. Quiero enseñarles esta imagen que habla de la segunda parte de esta historia. Moisés huye de Egipto, ahí podemos ver cómo Moisés escapa, ahí podemos ver cómo Moisés huye, y vean ahí atrás se ven dos hombres que lo persiguen, posiblemente hombres egipcios que lo estaban buscando para matarlo, porque recordemos que lo que querían era matarlo. El faraón quería desaparecer a Moisés, el faraón quería prácticamente matarlo, porque sabía que era un peligro, que era una amenaza para el pueblo de Egipto.
Pero gracias al Señor, Dios protegió a Moisés porque Dios tenía algo grande para Moisés. Y es algo grande que vamos a ver que Dios tiene para él más adelante en los próximos capítulos. Y esto termina hasta aquí, mis hermanos. Esta fue como la historia de hoy. Esto fue lo que habla el capítulo 2, analizándolo, contextualizándolo. Entonces, ¿en qué se puede resumir finalmente? Bueno, se aprendieron muchas cosas que fuimos viendo a lo largo de la transmisión. Y se concluye en que número uno, Moisés, pues, al principio nace y la situación estaba tan fea desde ese entonces que su propia madre israelita lo tuvo que dejar en un río, pero lo consigue la hija del faraón, lo cuida, lo cría como su hijo y crece y empieza a vivir y no a reinar, sino a vivir ahí en Egipto. Entonces, pero resulta que Moisés, por un problema de ira, de enojo, de cólera, al ver que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, lo mata, lo esconde en la tierra y la gente se da cuenta de esto y la gente, entonces mató a alguien, mató a un egipcio y el faraón estaba buscándolo porque decía, si mató a un hombre puede que mate a otros y por eso lo perseguían para matarlo a él más bien. Pero Moisés, gracias a Dios, pudo escapar, llegó a la tierra de Madián, huye de Egipto y bueno, consigue a un hombre con unas hijas, el cual protege a esas hijas de un pastor que las quería maltratar, de varios pastores, de varios hombres que también eran pastores de ovejas, ¿verdad? Como tal, que querían maltratarlas, querían rechazarlas, ¿verdad? Renegarlas, pero las protege. Entonces, el padre de estas hijas las recompensa finalmente como para darles un resumen de todo lo que hoy vimos y le da por esposa a su hija Séfora. Estos dos tienen un hijo, él le llama Gersón y bueno, dice que en Egipto, perdón, sucede algo tan increíble que se muere, ¿verdad? El rey de Egipto y toda la gente está llena de pánico, está asustada y Dios ahí es cuando reconoce al pueblo de Israel y Dios empieza ahora sí a hacer una obra grande en todo Israel, en todos los hebreos. Aquí es cuando Dios dice, libera al pueblo de Israel, libéralos porque ellos no merecen estar en esa esclavitud, no merecen estar en ese sufrimiento que Egipto les está poniendo, que ese emperador, que ese faraón les está poniendo. Pero bueno, esto es otro tema que vamos a ver si Dios lo permite la otra semana. Ahí vamos a irlo viendo y vamos a ir analizando, si Dios lo permite, la otra semana el capítulo 3, que habla de muchas cosas más, de muchos sucesos igual que todavía están por venir. Y bueno, mis hermanos, les doy las gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que estuvieron compartiendo. De mi parte me despido, les doy las gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, con la transmisión especial que era para hoy miércoles, un tema aparte que tengo preparado. Y bueno, de mi parte me despido, que Jehová les guarde, que Jehová les bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.